Bendito sea el Señor, amados hermanos, por esta oportunidad que tenemos de reunirnos nuevamente en nuestra segunda reunión de preaniversario, como hemos denominado. Bendigo al Señor por esta oportunidad de tomar este podio, este púlpito, y a mis hermanos también por concederme este privilegio y la confianza en el mismo. Abramos nuestras escrituras en el Evangelio según Mateo. El evangelista Mateo. Vamos a considerar el capítulo número 3. Vamos a estar hablando sobre el papel del Espíritu Santo en la conformación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, en resumen, vamos a estar hablando de la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo. La doctrina del bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo número 3. Vamos a resumir la lectura. Dice el versículo 5: y salía a él, a Juan el bautizador, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. En todo bautismo se dan por lo menos tres elementos. En todo bautismo se dan por lo menos tres elementos: el bautizador, el bautizado y el elemento al que se bautiza. Acá nos interesan dos bautismos: el bautismo con o en el Espíritu Santo y el bautismo con o en fuego. Pero en realidad decía que hay tres bautismos que el Señor Jesucristo que Juan el Bautizador señala en el versículo 11. Yo a la verdad os bautizo para arrepentimiento. Un bautismo, el bautismo de Juan, bautismo en agua, para arrepentimiento. Pero viene tras mí otro que yo no soy digno de desatar encorvado su calzado, la correa de su calzado. Él los bautizará, dice, en Espíritu Santo y en fuego. Le decía que hay tres elementos. Pensemos en el bautismo en agua. Tres elementos en todo bautismo. El bautismo en agua. Está el bautizador, el hermano que va a efectuar el bautismo. Está el bautizado, el hermano o la hermana que va a descender a las aguas. Y está el elemento al que se bautice. A estas alturas considero que todos sabemos el significado de la palabra bautismo.
o bautizo, sumergir, meter, etc. Entonces, el elemento al que se sumerge, al elemento al que se mete, en el caso del bautismo en agua, el elemento es el agua. En el caso del bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, si identificamos quién es el bautizador, dice Juan, el bautizador, dice Juan, él es más poderoso que yo. Él os bautizará. Entonces, el bautizador es él al que señala Juan. Nosotros sabemos a quién se está refiriendo Juan, el Señor Jesucristo. El bautizado son los creyentes, dice la palabra de Dios, o los arrepentidos, porque dice que Juan salía a él Jerusalén, toda Judea, toda provincia alrededor del Jordán, eran bautizados por él, y a ellos les decía, arrepentíos, y vamos a la versión de Marcos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el bautizador es el Señor Jesucristo, el bautizado es el arrepentido, y el elemento al que se bautiza es el Espíritu Santo. El agente bautizador no es el Espíritu Santo. No podemos nosotros decir, vamos a recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque Él no es el agente bautizador. En algún momento, más adelante, nos vamos a dar cuenta de que sí, el bautismo del Espíritu Santo, en algún momento pareciera que el Espíritu Santo va a ser el agente, pero no tiene nada que ver con las experiencias neopentecostales y carismáticas que el día de hoy pretenden decir que eso es el bautismo del Espíritu Santo. No tiene nada que ver. Entonces, vamos a ver ese otro bautismo, el bautismo con o en el Espíritu Santo, el bautizador, el Señor Jesucristo. El bautizado, los que se arrepienten y manifiestan obras dignas de arrepentimiento o frutos dignos de arrepentimiento, y el elemento al que se bautiza es el Espíritu Santo. Por eso dice, Él os bautizará en el Espíritu Santo. Hay otros evangelistas que dicen con el Espíritu Santo. En o con, en la palabra original, son equivalentes. Y aquí mismo el Señor nos presenta otro bautismo. Dice, bautismo en el Espíritu Santo y fuego. No puede ser el bautismo del Espíritu Santo y fuego junto. Hay algunos que lo conectan en Hechos 2, diciendo como las lenguas de fuego o como de fuego, pero allá no dice que es de fuego, sino como, es como de fuego. Pero si vemos nosotros el contexto, Juan lo que está hablando es tanto de arrepentimiento como de juicio. Juan el Bautizador, como el Señor Jesucristo y como sus discípulos, de lo que está hablando es de un mensaje de oportunidad, pero también debido a un juicio que va a venir. Es por eso que nosotros vemos el siguiente versículo: su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego. Mire esta característica similar a lo que ha repetido o dice otras veces, describiendo el infierno, que nunca se apagará. Entonces, este bautismo en fuego, vamos otra vez con aquellos elementos que le mencioné. ¿Quién es el bautizador? Juan nos lo describe. Él os bautizará en fuego o con fuego.
¿Quién es el bautizado? Los que no se arrepienten. Si vemos el contexto, y por eso le leía el contexto. ¿Quiénes son los que van a ser bautizados? Los que no se arrepienten. El elemento al que es sumergido, metido, zambullido, dicen en mi pueblo, pues el elemento al que es sumergido va a ser el fuego. El fuego contextualmente acá, como en muchos otros pasajes, nos denotan juicio, nos denotan el juicio que el Señor está advirtiendo. Ya le había leído el versículo 12. Su aventador. Este acto, el aventador, era el momento en que se separaba el trigo de la paja. Un aventador era como de decir se me va el nombre, era una herramienta con el cual las personas le tiraban el trigo para arriba, aprovechando el aire, y entonces de esa forma separaba el trigo de la paja. Entonces dice que su aventador, el Señor Jesucristo, ya tiene ese rastrillo, era la palabra, ese rastrillo, o como rastrillo, ya lo tiene para aventar su trigo al viento y separar la paja del grano. La versión Latinoamérica traduce esta palabra, su aventador, dice que la pala ya está en su mano. Su mano se refiere al Señor Jesucristo, porque Él es el ejecutor. Su aventador está en su mano, aquel que va a bautizar. Su era es todo esto, porque todo esto es suyo, lo cual hemos contaminado. Se refiere a su reino. Su trigo es aquello que le pertenece, pero dice la palabra del Señor que quemará la paja en el fuego que nunca se va a apagar. Entonces no podemos nosotros pensar, porque no existe tal cosa, de el bautismo en el Espíritu Santo y fuego juntos. Por la revelación progresiva, nosotros sabemos que son dos eventos muy distantes los dos. El bautismo en el Espíritu Santo con el Espíritu Santo sucedió en un momento, 50 días después de la muerte del Señor Jesucristo, 40 días luego de su ascensión, y el bautismo en o con fuego se va a efectuar en el día del juicio final. Mateo nos dice acá que es el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Si vamos a la versión de Marcos, vemos 1:18, que es el bautismo con el Espíritu Santo, nada más, no menciona fuego. Lucas 3:16 nos dice que es bautismo en Espíritu Santo y añade y fuego. Juan 1:33 dice que Él os bautiza con el Espíritu Santo. En esas 3 o 4 versiones de los evangelistas señalan siempre a un acto en el futuro, el bautismo en o con el Espíritu Santo, y el bautismo en o con fuego nos señala a un evento futuro. Pasemos por favor al libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles. Dice la palabra del Señor, capítulo número 1, Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque ciertamente bautizó
con agua, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí el Señor ya se va limitando que dentro de no muchos días, al tiempo en que Él está declarando esta profecía, digamos así, va a ser dentro de no muchos días, y se limita a decir que es el bautismo con, otra vez, el Señor Jesucristo es el agente bautizador. Los creyentes, vosotros seréis bautizados, ellos son los bautizados, y el elemento al que se bautizan será con el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, dentro de no muchos días. La versión latinoamericana traduce dentro de pocos días. 10 días, en realidad, después de que Él ascendió, que fue cuando dio estas palabras, 50 días a partir de la muerte del Señor Jesucristo. Pasemos a Hechos capítulo número 2. Y aquí vemos nosotros el cumplimiento. Dice la palabra del Señor. 2 del versículo 1 al 4 le voy a leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo de como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice la palabra del Señor que estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes son esos todos? Esos todos están, dice Hechos capítulo 1, le leo el versículo 13, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días, versículo 14, ahí nada más. Si nos damos cuenta, están contenidos acá los apóstoles. Están contenidos acá también las mujeres, y estaban contenidos acá los hermanos del Señor. Y dice, y con sus hermanos. Es probable que estos, sus hermanos, sean los medios hermanos del Señor. Y si eran los medios hermanos del Señor, estos eran recién convertidos. No nos olvidemos que según el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, dice que el Señor Jesucristo se le apareció a Jacobo o a Santiago, el medio hermano del Señor, se le apareció a él. Entonces no cabe duda de que estos antes eran incrédulos en cuanto al Señor Jesucristo, no creían en Él, pero estos eran recién convertidos, y probablemente ya había sucedido esto de que el Señor se les había manifestado. Dice la palabra del Señor que de repente, sin percatarse, inesperadamente, no fue un acto planificado de los apóstoles, ni mucho menos fue un ambiente de manipulación. Es el Señor en su tiempo, es el Señor actuando cuando Él lo determina y como Él lo determina. John MacArthur, cuando afirma de eventos que el Señor ya tiene preestablecidos en su palabra, él dice y describe a esto
como la agenda soberana de Dios operando. No tiene nada que ver entonces con los eventos llenos de manipulación, de eventos carismáticos neopentecostales de hoy en día. Y de repente, dice el versículo 2, vino del cielo. Es del cielo, porque es el trato de Dios a los hombres. Se está iniciando una nueva dispensación de Dios, una nueva economía de Dios, un nuevo trato de Dios para con los hombres. Está a punto de dejarse, o se está dejando, la dispensación de la ley que exige castigo, la ley que exige a todo violador de la ley. Por lo tanto, a todos exige que le caiga todo el peso de la ley, y se está dando paso a una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Dice la palabra de Dios que vino del cielo. Cada vez que inicia una nueva dispensación, cada vez que inicia una nueva economía de Dios para con los hombres, siempre hay algo notorio. Siempre hay algo que es estridente, siempre hay algo que se va a verificar y a notar a la distancia. Por ejemplo, cuando Dios dio su ley en el Sinaí, iniciando la dispensación de la ley, en ese monte hubieron truenos. En ese monte nadie se podía acercar, so pena de muerte, al que tocase ese monte. Tan terrible era ese lugar que le pidieron los israelitas a Moisés que él hablase con Dios, y cuando él desciende tiene que cubrirse el rostro, por la gloria del Señor que se estaba reflejando en Moisés. Cuando inicia la dispensación de la gracia, cuando está iniciando esto, también tiene que ser notorio. Dice la palabra del Señor que del cielo vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Fue un estruendo, es decir, un ruido fuerte, un ruido que fue confuso. Puede referirse esta palabra en el original a algo que tiene eco, puede referirse y traducirse en algún momento como un rugir. El asunto es que fue un ruido muy fuerte que llamó la atención. Dice que vino como un viento. La versión latinoamericana traduce como el de una violenta ráfaga de viento. O sea que no era un viento recio solamente, sino que era algo así. Lo describieron los apóstoles, se lo dijeron a Lucas y Lucas lo registra, algo así como un viento recio. No era un viento natural. Ellos lo describen otra vez de esta manera: un viento recio, fuerte, violento. Se escuchó, fue notorio para todas las personas. Versículo 6 dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Así es de que de este viento, dice la palabra del Señor, que llenó toda la casa, llenó todo el lugar. Nadie se quedó fuera. Ningún creyente se queda fuera de esta experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Nadie se quedó en ese momento, y el día de hoy se lo aseguro, nadie se queda fuera de esto. Dice que llenó la casa, y todos los 120 recibieron en ese momento el Espíritu Santo. El efecto dice que se posesionaron sobre cada uno de ellos lenguas como, no era otra vez de fuego. Ellos dijeron es como, lo describieron de esa forma, eran lenguas como de fuego.
que se posesionó sobre todos ellos. Y luego hay otro efecto también. Y dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo, son bautizados a todos por el Señor Jesucristo, son bautizados todos con el Espíritu Santo, e inmediatamente se da la experiencia de la llenura del Espíritu Santo. Hay algunos que confunden esta parte y dicen que el bautismo del Espíritu Santo, dicen ellos, eso se repite, puede ser repetitivo, una experiencia que puede irse dando en cada creyente cuantas veces él lo pida. Pero se confunden con la llenura del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo, esa sí es una experiencia que puede ser repetida en la vida de los creyentes, y es un mandato para nosotros el buscar la llenura del Espíritu Santo. Pero hay un dato que quiero resaltar acá. ¿Qué día fue eso? ¿Qué día sucedió cuando desciende el Espíritu Santo? En 3:33 dice la palabra del Señor, en 2:33 dice que el Señor, exaltado a los cielos, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y la derramó esto que vosotros veis, derramó el Espíritu Santo. ¿Qué día fue eso? Dice la palabra de Dios, el versículo número 1, que fue en el día de Pentecostés. Con esa mi excusa para ir a ver qué día fue, vayamos a otras profecías en el Antiguo Testamento y vamos a irnos a Levítico capítulo número 23. Le decía que con esa excusa de averiguar qué día fue, vamos a ir allá, pero en realidad vamos a regresar a Levítico 23 porque hay unos elementos que son bien importantes que veamos en esa profecía. Levítico 23 se refiere a las fiestas del Eterno, a las fiestas del Señor. Son en realidad 7 fiestas. 7 fiestas. En el mes de Abib se celebraba 3. En el mes de Sivan se celebraba 1. Y en el mes de Tisli se celebraban otras 3. Me interesa mencionarle las primeras 4. Las primeras 4. Dice la palabra del Señor, Levítico capítulo número 23. Dice el versículo número 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. En cuanto a las profecías, existen 2 tipos de profecía. Está la profecía, la verbalmente descriptiva o profética, predictiva, y está la típicamente o tipológicamente predictiva. La verbalmente predictiva es la que se dice con palabras, Por ejemplo, Génesis 49 dice, y no será quitado el cetro de Judá hasta que venga, y ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esa es una profecía verbalmente predictiva, es decir, con palabras es predictiva. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa es una profecía verbalmente predictiva. Pero existe la profecía típicamente o tipológicamente predictiva, y es aquella que a través de tipos o actos está prediciendo, profetizando algo que habría de venir. Ejemplo de ello, estas fiestas.
Dice la palabra del Señor, y tenemos la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua nos representa al Señor Jesucristo como el Cordero Pascual, el que se entregó por nosotros. De esta fiesta nosotros tenemos una fecha específica en que se apartaba el Cordero, 10 de Abib o de Nisan. Era una fiesta específica en que se inmolaba, no se comía, se inmolaba el Cordero, se mataba el Cordero 14 de Abib. Y esto dice la palabra del Señor, que nos representa la muerte del Señor Jesucristo. Dice en 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Se refiere entonces a la muerte del Señor Jesucristo. Inmediatamente continuaba otra fiesta, y dice el versículo 6, y a los 15 días de este mes de Abib es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis pan sin levadura. La siguiente fiesta era la fiesta de los panes sin levadura. Si la Pascua representa la muerte del Señor Jesucristo, Él como el Cordero Pascual, la fiesta de los panes sin levadura se refiere a la corrupción o falta de corrupción en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue sin corrupción, sin pecado alguno, sin doctrina falsa alguna, y en su muerte el Señor no habría de experimentar corrupción. Ya les señalé 1 Corintios 5:7, vuélvalo a leer, pero en Hechos 2:27 leemos, porque no dejarás que mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pascua, la muerte del Señor Jesucristo, los panes sin levadura. Nosotros sabemos cuál es el simbolismo de la levadura, ¿verdad? La corrupción, el pecado, la falsa doctrina. Solamente una ocasión tiene una connotación positiva, cuando el Señor Jesucristo dio la parábola de la levadura. Luego tenemos otra fiesta. Dice el versículo número 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla de primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. De estas dos fiestas son en una fecha específica, y otras dos fiestas son en un día específico. Deducimos nosotros la fecha, pero en la Biblia no se nos dice la fecha, solamente deducimos nosotros la fecha. La fiesta de la Pascua, el centro era un cordero. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta era eso, panes sin levadura. La Pascua, la muerte, los panes sin levadura representan la sepultura del Señor, y esto, la fiesta de las primicias, se refiere a la resurrección del Señor Jesucristo. Y cómo me llama la atención y me encanta la exactitud de la palabra del Señor, porque cuando celebraban esta fiesta. Dice la palabra del Señor, versículo 11, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el siguiente día del día de reposo, la mecerá. La fiesta de las primicias, el centro era un manojo, era la gavilla que se levantaba al Señor. ¿Y cuándo se celebraba? El siguiente día
del día de reposo. ¿Cuál es el siguiente día del día de reposo? El primer día de la semana. Habiendo resucitado pues el Señor Jesucristo el primer día de la semana. ¿Cuándo resucitó el Señor Jesucristo? Ya lo sabemos, el primer día de la semana. Pero corroboremos esto en la palabra del Señor, 1 Corintios 15, 20, y nos pasamos al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Le decía que son dos fiestas que tienen una fecha específica y dos fiestas que tienen un día específico. La fiesta de la Pascua, la centralidad era un cordero. Habían otras cosas más además, pero la centralidad que no tenía que fallar era el cordero. La fiesta de los panes sin levadura se celebraba el 15 de Aviv. La centralidad era panes sin levadura. La fiesta de las gavillas o de las cosechas, la fiesta de las gavillas o de las primicias o de las gavillas, era la centralidad una gavilla, un manojo que se presentaba delante del Señor, y no nos dice la fecha, sino un día, y era el siguiente día del día de reposo. Pasemos a la fiesta que más nos interesa. Dice la palabra del Señor, el versículo 15 al 16, al 17. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis las gavillas de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Pentecostés quiere decir 50 días. Y dice la palabra del Señor que cuando se presentaba la gavilla, el siguiente día del día de reposo, un primer día de la semana, a partir de allí ellos iban a empezar a contar 7, hasta llegar al día siguiente del séptimo día de reposo. 7 semanas iban ellos a contar, de tal manera que iban a ser 50 días. ¿Cuál es el día siguiente del séptimo día de reposo? El primer día de la semana. Cuando desciende el Espíritu Santo, cuando el Señor desciende el Espíritu Santo y bautiza con el Espíritu Santo, un primer día de la semana. Pero le decía que esta era mi excusa, venir a averiguar el día, porque el día que haya venido, bendito sea el Señor, por eso vino y tenemos esta bendición ahora. Me llama la atención la exactitud de la palabra de Dios, pero hay otros elementos que yo quiero ver acá y que nos van a servir para interpretar el libro de los Hechos. Alguien dijo por ahí que quien no conoce el libro de Levítico o la ley, el Antiguo Testamento, no puede entender Hebreos. Pero no solamente no puede entender Hebreos, no puede entender muchos eventos que hay en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Le decía que la centralidad de la Pascua era un cordero. La centralidad de la fiesta de los panes sin levadura eran panes sin levadura. La fiesta de las gavillas, la centralidad era una gavilla. Ahora veamos la centralidad de la fiesta de la Pascua. Habían otros elementos, tenemos que reconocerlo, habían otros elementos. Y dice la palabra del Señor: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 50 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura, como primicias para Jehová. ¿Cuál era la centralidad? ¿Cuál era la centralidad de la fiesta del Pentecostés?
2 panes. 2 panes. Y esos 2 panes tenían otra característica también que ya vamos a ver. 2 panes. ¿A qué se refiere 2 panes? Si la Pascua, la muerte del Señor, si los panes sin levadura, la vida sin corrupción del Señor, y aún en el cuerpo no tuvo corrupción, si las gavillas, la resurrección del Señor Jesucristo, entonces, ¿qué nos representa estos 2 panes en el día del Pentecostés? Vayamos por favor a Efesios, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 2. Voy a resumir la lectura. Dice la palabra del Señor, le voy a leer el versículo 14 y 15 nada más. Por favor, usted ahí lee del versículo 11 al 22. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Habían 2 panes. Un pan representaba a los judíos y otro pan representaba a los gentiles. El pan siempre nos representa un cuerpo. El pan siempre nos representa un cuerpo. Esto, dijo el Señor Jesucristo, es mi cuerpo que por vosotros es entregado. De verdad, se necesita de mucha ignorancia, no quiero insultar a nadie, mucha ignorancia pensar que el Señor Jesucristo lo que está diciendo es que ese pan se va a convertir literalmente en su carne, y ese vino de esa copa literalmente en su sangre, sino que esto, dice el Señor, representa, una representación siempre es un simbolismo de un cuerpo. Entonces allá en el Pentecostés ya nos prefiguraba el Señor la venida del Espíritu Santo, un primer día de la semana, en donde de 2 pueblos iba Él a conformar uno solo. De hecho, si regresamos a Levítico 23, nos damos cuenta que son 2 panes, pero cuando se refieren a esos 2 panes, el Señor lo hace de manera singular. Lo trata de uno, porque de ambos pueblos el Señor ha hecho uno. Pasemos a 1 Corintios, capítulo número 12. Créame que desde el principio he estado corriendo. Voy casi a la mitad. Dice la palabra del Señor. Le leo el versículo 12. El elemento, un cuerpo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13 es lo que nos interesa. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí el apóstol Pablo nos está presentando ya el cumplimiento de aquello y nos habla de que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Y aquí Pablo nos presenta otra vez 2 bautismos. Nos presenta el bautismo histórico con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo, y nos presenta la experiencia de todo creyente a partir de ese momento histórico. Cuando el Espíritu Santo desciende, bautiza a los 120 o probablemente más
bautiza a los 120, queda conformado un cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo, que es la iglesia. Ahí se estaba verificando el nacimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí se estaba dando eso, el inicio de la iglesia, la dispensación de la iglesia. Y cada uno dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Si usted se da cuenta, Pablo nos habla acá en este pasaje de una experiencia en el pasado, al momento que él está escribiendo. O sea que allá se quedó conformado ese bendito cuerpo, y ahora cada creyente va siendo unido a ese cuerpo. Existen cuatro ocasiones en donde literalmente dice Hechos que el Espíritu Santo vino. Una, ya lo vimos en Hechos capítulo 2, se vino el Espíritu Santo. Otra fue en Samaria. Otra fue con los gentiles en Hechos 10. Y otra fue en Hechos 19. Y eso es lo que toman los neopentecostales para afirmar que es una experiencia que se puede ir dando y que se debe de ir dando. Pero por eso le llevé a Levítico 23 para extraer la característica de los panes, ver la aplicación que se refiere a un cuerpo. Entonces, con esto vamos a ir entendiendo nosotros a qué se refiere cuando el Señor, o cuando vemos nosotros que el Espíritu Santo desciende sobre otros. En Hechos capítulo número 8, Hechos capítulo número 8, me estoy esforzando, créame, y para que quede un poco claro este asunto, y confío en el Señor y en su madurez, que va a quedar claro, no lo voy a confundir. Hechos capítulo 8 y versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. En primer lugar, no dice que hablaron en otras lenguas. No dice que hablaron otras lenguas. Algunas veces hablaron, otras veces no hablaron. En otras lenguas ya sabemos, ¿verdad? Idiomas. Son idiomas, eso lo sabemos. Leemos nosotros que fueron los apóstoles. Se enteraron los apóstoles que estaban en Jerusalén y enviaron a los apóstoles Pedro y Juan. Creo que no hay necesidad de recordarle quiénes eran Pedro y Juan. Dice que eran columnas de la iglesia en Jerusalén. Ahora, ¿qué grupo eran estos? Samaritanos. Sabíamos nosotros que judíos y samaritanos no se llevan entre sí. O sea que era un grupo, allá fue mayoritariamente o meramente judío en Hechos 2, y aquí vemos nosotros que son samaritanos, era una mixtura. Que ellos entren a la salvación, que ellos participen de lo mismo que nosotros tenemos. No nos olvidemos que todavía la idiosincrasia de la mente religiosa de los apóstoles todavía la tenían. Al apóstol Pedro le tuvo que llevar la experiencia de Hechos 10 y la reprensión del apóstol Pablo para que deje
esa idea, esa idiosincrasia de la superioridad de los judíos. Entonces eran samaritanos. ¿Se recuerda lo que mencionamos? Un cuerpo. Entonces vemos que el Señor, el Espíritu Santo, dirigiendo a los apóstoles, lo que están buscando es llevar al mismo cuerpo a todos los grupos de creyentes que pudieran estar allí, deambulando, podríamos decir. No está de más mencionar, vayamos a Hechos capítulo 10. No está de más mencionar que fue Felipe el que fue a evangelizar, pero fueron los apóstoles quienes fueron a verificar que habían recibido el Espíritu Santo. 10:44 le quiero leer. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días con ellos. ¿Quiénes estaban ahí presentes? El apóstol Pedro y los fieles de la circuncisión de Jerusalén. Se quedaron atónitos. Esta palabra quiere decir quedar maravillado, quedar espantado, quedar aturdido. En otras palabras, los gentiles con la misma experiencia de nosotros, para nosotros es fácil leer el día de hoy esto. Para una mente como judía religiosa como la del apóstol Pedro o como los demás, ¿por qué cree usted que el Señor trató con el apóstol Pedro antes con aquel lienzo que descendía 3 veces teniendo todos los animales inmundos que habían? Muchos toman esa visión de Pedro para comer chicharrones. Ya vieron, podemos comer de todo porque le dijeron mata y come. No es libertad para que usted y yo comamos chicharrones o no. Eso es para que Pedro, en su mente religiosa judía, no considerase que el Señor inmundo a aquellos a que el Señor había santificado, las almas dentro de los gentiles. Eso era lo que el Señor quería tratar. Entonces ellos se quedaron admirados, atónitos, estupefactos. Está pasando también lo mismo que allá. Entonces Pedro toma una decisión sabia y dice: ¿puede alguno impedirles el bautismo a ellos? Estaba grupo de los gentiles introduciéndose a el ya formado cuerpo de Cristo. Hechos capítulo número 19. Dice la palabra del Señor: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. No nos explica qué discípulos son. Discípulos se les llamaban los creyentes. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. La latinoamericana traduce: ni siquiera hemos oído que hay que recibir Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Quiénes eran estos? Eran discípulos de Juan el Bautista. No tengo tiempo, de hecho ya me pasé del tiempo, para que veamos quiénes eran ellos. Pero el proceder de Juan el Bautista era, dice Juan 1, que estos habían oído a Juan y seguido a Jesús. El proceder de él era
miren, va a venir uno, el Cordero de Dios, a Él tienen que seguir, yo no soy Él, etc. Y cuando encuentran al Señor Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, como que sus primeros discípulos, digamos, siguieron a Jesús. Qué buen ejemplo para nosotros el día de hoy. Pero hubieron unos discípulos que los vemos más adelante, que estaban discutiendo con los discípulos del Señor Jesucristo. O sea que hubieron unos que no siguieron el curso normal, sino que se quedaron con Juan y se volvieron celosos de Juan. Y entonces llegaron juntamente con los fariseos y con otros escribas y contendían con los discípulos del Señor Jesucristo. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? En cambio los de Juan sí ayunan. Y el Señor entra a defender a sus discípulos. Entonces llegó un momento en donde los discípulos de Juan se habían convertido ya en un partido similar al de los escribas, los fariseos, de los saduceos y todos esos feos. Ya había sido de esa forma. Pero al parecer habían salido otros discípulos que seguían creyendo que Jesús era el Mesías, pero sin pegarse con los apóstoles o con los discípulos. Al parecer, Apolos 18, puede usted leer los finales versículos del capítulo 18 de Hechos, puede darse cuenta como que Apolos, un elocuente en las Sagradas Escrituras, que había sido enseñado en el camino del Señor, y tuvieron que explicarle a él acerca del camino. Entonces, al parecer, hubieron otros discípulos que estaban por ahí, otros discípulos de Juan que estaban por ahí, que creían, que se llamaban discípulos del Señor, que creían en el Señor Jesucristo, pero no seguían todas las instrucciones cristianas, digamos así, bíblicas, que los apóstoles estaban enseñando. Entonces dice el apóstol Pablo, un apóstol. El apóstol Pablo, un apóstol. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No, ni siquiera hemos sabido que tenemos que recibir el Espíritu Santo. Les impuso las manos, hablaron en otra lengua, recibieron el Espíritu Santo, mejor dicho, recibieron el Espíritu Santo y fueron unidos al cuerpo ya formado. ¿Puede darse esa experiencia el día de hoy? ¿Usted tendría problemas en bautizar a un hermano chinito? Tenemos un chinito acá. ¿Usted tendría problemas en bautizar a un hermano de raza negra? ¿Tendría problemas en bautizar a un hermano inca, cachiquel, un maya? No tenemos ningún problema. ¿Sabe por qué? Porque al día de hoy el Señor en su soberanía se ha encargado de unificar en un solo cuerpo a todos los creyentes. Y el día de hoy, cuando alguien recibe al Señor Jesucristo, es bautizado por el Espíritu Santo al ya formado cuerpo de Cristo. Pedro dice que como piedras vivas somos puestos, colocados en ese edificio, en esa casa espiritual. Entonces todo creyente, cuando viene al Señor Jesucristo, recibe ese bautismo y es adherido al ya formado cuerpo de Cristo. Sea judío, sea griego, sea varón, sea mujer, sea esclavo, sea libre, sea escita, sea bárbaro, sea culto, sea lo que sea, tiene esa bendición de ser adherido al ya formado cuerpo de Cristo. En ninguna parte de las epístolas estamos mandados a pedir al Espíritu Santo. Solo una mención nada más hay de pedir al Espíritu Santo, y es en Lucas. Pero no había venido el Espíritu Santo, es una experiencia antes de Hechos 2. No hay mandato en las epístolas a hacerlo. Y es el único versículo nada más que aparece en la palabra del Señor. Quedémonos, hermanos, acá. Dijo el apóstol Pablo: considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo, y que el Señor bendiga sus palabras. Amén.